Para continuar con la actividad, le vamos a dar la palabra al laboralista, el doctor Daniel Parrilla. Cuando tú puedas, Daniel. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, yo soy de la casa, asesor al COFE desde hace muchos años, en este tema también con el doctor Och. Así que agradecer, para mí es un honor participar de este evento y agradecer la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Algunos abogados, ya en ocasión de la ley de presupuestos, señalamos puntualmente que entendíamos que estas normas implicaban una rebaja salarial, afectando principios fundamentales contenidos en la Constitución de la República. A mí se me ha pedido que venga a poner esa perspectiva, digamos así que me voy a ceñir exclusivamente en ese tema, sin perjuicio de que en la medida que se van planteando distintas cosas en el panel, uno las va incluyendo en la ayuda a memoria, ¿no? Es inevitable. Por lo tanto, mi perspectiva en el análisis es ese, ¿no? Para mí y para otros compañeros, acá hay una rebaja salarial clara y contundente que viola principios fundamentales. El enfoque en mi intervención va a estar dado en el sentido de preguntarnos si efectivamente esta norma implica o no una equiparación con la actividad privada, si hay elementos en la norma, si hay elementos en el contexto jurídico que regula la actividad pública y privada que permitan sustentar esa afirmación. No, en lo personal no niego que haya un problema de gestión. El problema es que acá se está definiendo un marco jurídico y habría que ver si ese marco jurídico realmente contempla el problema de gestión o, más grave aún, si frente a un problema de gestión que tiene el gobierno no encuentra otra alternativa que una ley que termina rebajando el salario de los trabajadores. Esas son las preguntas. Mi visión es muy crítica respecto a esta normativa y esa vendría a ser un poco la perspectiva que queremos darle a nuestra intervención. ¿Hay una situación de abuso? ¿Esta es la forma de resolver el problema de abuso? ¿Qué criterio de ponderación se aplicó para definir el marco jurídico que resuelva esa situación o no de abuso? Yo tengo 57 años. Me recibí joven y empecé desde muy joven a asesorar sindicatos, medularmente sindicatos públicos, algunos privados también. Y les puedo afirmar que cada vez que se proyecta o aprueba una norma, impeius, una norma que rebaja los derechos de los trabajadores, siempre el argumento es los vamos a equiparar con la actividad privada. Aclaro que mi intervención es estrictamente jurídica, por lo tanto puede ser pesada, venimos de un análisis más fluido, desde una perspectiva de género que yo abrazo y aplaudo, así que les pido un poco de tolerancia, va a ser muy jurídico y un poquito pesada mi intervención. Reitero, cada vez que se promueve un proyecto de ley que rebaja las condiciones laborales de los funcionarios públicos, el argumento es vamos a equiparar. Ahora, yo les quiero decir una cosa. En este país, desde hace muchas décadas, hubo una corriente de pensamiento jurídico que efectivamente se planteó equiparar el régimen de los públicos con los privados. Es decir, construir un marco jurídico regulatorio de sus condiciones laborales que efectivamente fuera, digamos, tendiera a ser o único o lo más parecido posible, a partir de la existencia de algunas normas en la Constitución, artículos 53 y siguientes, que crean un capítulo que son los derechos generales del trabajo, por llamarlo de esa manera. Y hubo una enorme resistencia. Una enorme resistencia de sectores, a mi juicio, muy retardatarios en cuanto a los procesos de transformación. Una enorme resistencia de la justicia, también una doctrina que niega esa posibilidad, que pone la supuesta relación estatutaria del funcionario público en forma contradictoria con el contrato de trabajo como un factor determinante y se olvida de aspectos generales. Entonces, no fueron los trabajadores de este país, no fueron sus asesores, no es la mejor tradición de nuestro derecho administrativo, laboral y constitucional el que se opuso a que exista un régimen equiparable entre los privados y los públicos. No es equiparable, no porque lo querramos nosotros. Entonces, todo eso generó problemas. Un ejemplo. Una de las situaciones que siempre se ha dado es una especie de trasiego de figuras jurídicas desde el universo público administrativo al universo privado,
perdón, al revés, desde el universo privado al universo público, generando una situación distorsiva desde el punto de vista conceptual. Recordemos que nosotros en nuestro sistema de relaciones laborales tenemos figuras, tuvimos figuras como el contrato de trabajo, contrato laboral, que vienen del derecho privado, pero se aplican en derecho público con una finalidad absolutamente desreguladora de las condiciones de trabajo. Entonces, ¿pero qué pasa? Cada vez que vamos a aprobar una norma de este tipo que quita derechos, equiparamos. Entonces, yo parto un poco de esa crítica. ¿Y qué pasa? Uno de esos, yo advierto, tal vez me equivoque, advierto que una de esas situaciones de transferencia de conceptos desde lo privado a lo público, generando esta distorsión, es el concepto de subsidio. Es el concepto de subsidio. Acá se habla de que se va a pagar un subsidio cuando en realidad lo que se está diciendo es que se va a pagar un salario reducido cuando yo estoy enfermo luego de los 9 días que tengo por año. ¿Qué es un subsidio? Yo creo que pasa un poco por pensar eso. La noción de subsidio radica un poco en el desempeño en la actividad privada. El subsidio surge con el estado de bienestar. El sistema de seguros sociales surge y se desarrolla con el surgimiento del estado de bienestar. El subsidio, en realidad, ¿qué es el subsidio? Nos volvemos a preguntar. En la actividad privada, el trabajador que sufre un evento de salud, obviamente se ve afectado en la percepción de sus ingresos, ¿no? Su contrato de trabajo, los efectos de su contrato de trabajo cesan como consecuencia de esa situación de salud y se reduce o desaparece la percepción de su salario. Eso es una contingencia social, ¿no? Esa contingencia social es de alguna manera contemplada por ese sistema de seguros sociales a cargo del BPS, del Banco Seguro del Estado, que lo que hacen es, lo que le brindan al trabajador en el marco de esa contingencia es una prestación social, no es salario. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, un poco pensando en este concepto, que para mí es un concepto clave, subsidio, régimen de subsidio en la actividad pública, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es el subsidio? ¿No? El subsidio en la actividad privada, que es de donde viene, es ajeno al contrato laboral del funcionario, del trabajador en este caso, y a su empleador. Es ajeno al contrato de trabajo. Porque en esa emergencia social interviene un organismo que no paga salario, sino que sustituye salario mediante el pago del subsidio. Por lo tanto, no es salario. Para mí esto es importante. Yo creo que nosotros no podemos permitirnos confusiones desde el punto de vista conceptual. Para entender estas normas tenemos que ser claros y precisos, porque hay, a mi juicio, una estrategia de confusión conceptual, jurídica, con la finalidad de hacer pasar una reducción salarial a través de la figura del subsidio. Entonces, estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. No tiene naturaleza salarial, no tiene nada que ver el subsidio con la situación del empleador, ni con el contrato de trabajo en la actividad privada, que deja de surtir efecto porque el trabajador no cumple su labor por esa situación. Incluso habría que recordar que antes de que se instale el régimen de subsidio en nuestro país como forma de expresión del estado de bienestar social, en algún momento el Código de Comercio estableció que en una situación de accidente de trabajo inmotivado se pagarían algunos salarios, que fue una especie de principio de protección. Todo eso desapareció mediante la creación de un sistema de seguridad social. En cambio, en el caso de los trabajadores públicos, de la función pública, el funcionario, el régimen del funcionario público es diferente por su base, por las razones que acabo de explicar, las razones históricos-jurídicas que acabo de explicar. Lo que hace el funcionario cuando se enferma, concurre a su prestador de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, cumpliendo con los procedimientos a efectos de que su empleador tome conocimiento de la certificación correspondiente, pero sigue percibiendo su salario. Este proyecto, al crear
un régimen de subsidio no cambia este sistema, no unifica ningún sistema. El BPS no va a pagar subsidio, el BPS va a cumplir una función meramente administrativa y de contralor. ¿Quién paga ese subsidio, entre comillas? Permítanme que le lea, discúlpenme, ¿no? Pero yo alerté de que esto iba a ser pesado por lo jurídico. Permítanme que le lea el artículo 19 y lo leamos. Compartamos la norma entre todos, a partir un poco de lo que yo he estado planteando, propongo esta mirada. Dice, responsable de la cobertura del subsidio por enfermedad. Responsable de la cobertura del subsidio por enfermedad. El monto a abonar al funcionario por concepto de subsidio por enfermedad, regulado en la presente ley, estará a cargo del organismo al que pertenece el funcionario, por su base. Por su base, quiebra, no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos mencionando. Pero más aún, vamos al segundo párrafo. Las partidas abonadas en concepto de subsidio por enfermedad serán financiadas en el mismo organismo con cargo a las economías que se generen en la ejecución Grupo 0, servicios personales. Esto, señores, esto es pago de salario. Esto es pago de salario. Jamás un empleador va a pagar un subsidio, de acuerdo a lo que conceptualmente entendemos por eso, en función de la evolución jurídica e institucional de este país. Se está encubriendo la rebaja salarial a través de una denominación o un concepto que viene de la actividad privada, ¿tá? Pero que no se aplica en el sector público porque se han encargado de crear regímenes jurídicos diferentes o diferenciados. Entonces, el proyecto no está equiparando. Estas normas no están equiparando nada. Están haciendo retroceder determinados derechos que, a mi juicio, son indispensables. Entendemos, tal como lo dijimos en ocasión de la ley de presupuesto, que mediante este tipo de normas asistimos a un artificio gramatical o una transposición forzada de conceptos desnaturalizante. En realidad, asistimos a una especie de innovación en cuanto al pago y la percepción del salario cuando el trabajador está enfermo. Yo creo que las cosas hay que llamarlas, por eso para mí es indispensable una precisión conceptual que nos permita entender dónde estamos parados. ¿Por qué la diferencia? Esto rapidito, porque no quiero aburrir. ¿Por qué la diferencia? Pero sí creo que es importante. ¿Por qué la diferencia entre el sector privado y el sector público en relación a este tema puntual? A partir de la existencia de regímenes distintos, de los cuales no somos responsables. ¿Por qué la diferencia? Porque hay una situación jurídica del vínculo laboral en un caso o del vínculo funcional en el otro, según las consecuencias de esa situación de enfermedad. En el contrato de trabajo, cuando yo me enfermo, ya lo dije, el contrato se suspende sin consecuencias. Eso es lo que ha dicho unánimemente la doctrina y la jurisprudencia laboral. Se suspende sin consecuencias. Por cualquier cosa, consultar a Santiago Pérez del Castillo en su manual básico. Página 209. Al suspenderse, no genera salario. Volvemos a lo que decíamos. No percibo mi salario. La sociedad políticamente organizada a través del Estado, sustituye ese salario para mitigar, ¿no?, la contingencia de la que hablábamos anteriormente. Esto no ocurre con el funcionario público porque su vínculo funcional nunca, jamás se suspende, ni aun cuando yo me enfermo. Incluso en esos periodos de enfermedad, obviamente se mantienen el conjunto de obligaciones y derechos emergentes de su estatuto funcional. Entonces, ahí nunca hubo necesidad de sustituir el salario, pero como contrapartida, y a diferencia del sector privado, el vínculo del trabajador público tiene mayor grado de subordinación y rigidez. Yo estoy con certificaciones médicas, certificados en forma ambulatoria, y me convocan a ir a declarar a un sumario, y si no voy, puedo tener algunas consecuencias.
¿tá? Todo esto en realidad responde a que hay un régimen jurídico de base que han creado, diferente, como lo decíamos, con mayor nivel de subordinación y sometimiento del funcionario público, incluso en relación a su vida privada. ¿Ah? El trabajador de la actividad privada cumple su horario en su lugar de trabajo y recupera su libertad y el goce pleno de su vida privada. Eso no ocurre con el funcionario público. Yo les traje, un poco para compartir y tratar de pensar estos temas, que no sé si lo encuentro, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso que no deja de generar cierto tipo de preocupación o rechazo para quienes tenemos una mirada diferente en el derecho del trabajo. Vean lo que dice el Tribunal de lo Contencioso en la sentencia 83/07. La responsabilidad administrativa que se hace efectiva a través del poder disciplinario, en el caso del público, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Y esa falta de servicio no solo puede resultar del ejercicio del cargo o función por parte del agente, sino también de su comportamiento en la vida privada, es decir, al margen de la función o cargo. Este es el régimen de lo público. No hay suspensión, no hay nadie que tenga que sustituir el salario. Se puede sostener, a la luz de lo que venimos diciendo, que hay una situación de privilegio de los públicos respecto de los privados. ¿No será clave en todo este proceso de discusión que cuando analizamos estas cosas tengamos presente el contexto institucional y jurídico en el que nos ubicamos? Entonces, yo quería plantear un poco esa mirada. Creo que estas disposiciones, estos artículos, medularmente, artículo 14, artículo 19 y artículo 20, que además también le da al empleador del funcionario público, es decir, a su organismo, la función de contralor, que en la actividad privada la tiene el BPS. Estas normas, en realidad, a mi juicio, violan el principio de igualdad, con base en el artículo. Antes que nada, yo no es correcto que uno tire conceptos jurídicos, capaz que demasiado elaborados por la doctrina, pero me parece que es importante sí dejar tirado sobre la mesa, poner sobre la mesa una palabrita que todos tenemos que manejar: neoconstitucionalismo. En este país y en el mundo se desarrolló una corriente de pensamiento filosófico, jurídico, denominado neoconstitucionalismo. Es decir, se dijo, la ley como instrumento fue perdiendo, digamos, vigor en cuanto a su capacidad de regulación del sistema social, pero se fortalecen los principios de la Constitución de la República. Y especialmente los principios y las normas de tratados internacionales que se incorporan a la Constitución, dando lugar a lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad. Y eso ha sido muy importante para quienes pensamos de determinada manera. Neoconstitucionalismo, el rol de las disposiciones y principios constitucionales. Y en ese contexto jurídico, la protección del salario ha sido, señores, señoras, clave como reconocimiento de la centralidad de la dignidad del ser humano sometido a una relación de trabajo. El reconocimiento del salario. Eso está establecido en el artículo 54 de la Constitución de la República, que dice: la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. Justa remuneración, salario justo. Ese es el concepto, ¿tá? Es un concepto de oro, ¿tá? Que debe prevalecer en esa mirada desde la perspectiva del neoconstitucionalismo. ¿Qué es el salario justo? Y esto salimos del contexto filosófico, ¿no? Había un amigo mío que decía, abogado amigo mío, que decía: en un sistema de explotación del hombre por el hombre no existe salario justo. Pero analicémoslo desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y yo me remito acá a un maestro, el profesor Américo Pla Rodríguez, que decía: esa concepción del salario justo no restringido a la simple satisfacción de las necesidades del trabajador, es decir, eventualmente superior al salario vital, surge no solo del sentido preciso de la expresión, de acuerdo con la doctrina más autorizada, sino también del origen de la fórmula aprobada por la Convención Constituyente del 34, ya que en ella se prefirió
esa redacción rechazando todas aquellas que vinculaban el concepto de salario justo con las necesidades de los trabajadores. Y termina rematando. Dice, el artículo 54, que consagra el concepto de salario justo, dice, expresa un ideal programático que marca el rumbo que el legislador debe seguir cuando legisle en la materia. Eso es lo que decía el padre, diríamos así, en nuestro país, del derecho al trabajo. Estas normas van en sentido contrario de este principio contenido en la Constitución de la República. A mí me parece que acá se presenta claramente un problema de constitucionalidad. Y así me fui un poco antes de la guía, pero también se viola el principio de igualdad, me parece a mí, en la medida en que se introduce un criterio impeius, un criterio de quitar beneficio, por decirlo de alguna manera, en un contexto diferente. Por lo tanto, se establece una desigualdad, no se equipara, se establece una desigualdad con el sector privado. O si no, que le vengan a pagar el salario de vacaciones a los funcionarios públicos. Entonces, esto es lo que tiene que hacer en la casa. Termino diciendo además, a mí me parece, otra cosa, la intervención de las compañeras, el enfoque el enfoque de género es clave para fundamentar la violación del principio de igualdad. Yo creo que sí, el aporte que han hecho las compañeras hoy acá es inconmensurable, ¿no? Porque fortalece esa mirada. Después está el tema de la negociación colectiva. Nosotros tenemos que recordar que la ley de negociación colectiva en el sector público prevé, y creo que lo decías tú recién, prevé en su artículo 4, no me acuerdo, pero está, sí, condiciones de trabajo, salud e higiene laboral, dice la ley de negociación colectiva. No me consta que esa ley se haya puesto en práctica, por lo menos en el ámbito del servicio civil, sin perjuicio, por supuesto, de la presencia de los dirigentes sindicales en el Parlamento, haciendo uso de la palabra, pidiendo entrevistas y demás. Pero eso es una etapa posterior, aquella en la cual se tiene que cumplir rigurosamente la negociación colectiva, que acá no se cumplió. Y el otro aspecto, para terminar, relacionado con un tratado internacional, me parece importante tener presente el convenio de OIT 155 sobre salud y seguridad de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Establece en su artículo 4, disculpen, vuelvo a leer una norma jurídica, todo miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores interesados, y habida cuenta de las condiciones y prácticas nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de salud, seguridad, salud de los trabajadores y medio ambiente. Todas estas innovaciones, reexámenes, análisis, se debe hacer en forma conjunta con los trabajadores. Y acá, a mí me parece que se violentó también esta norma internacional. Hasta aquí, bueno, muchas gracias. Sí, está saliendo. Muchísimas gracias, el doctor Parrilla, por su participación también en esta actividad.